Muchas fueron lo mismo que la nuestra, pero la nuestra fue espantosa. Porque vivimos en Santa Cruz, esto es una aldea de Córdoba, la conocéis, ¿no? Sí. Bueno, tú la conoces. Entonces, mi padre y mi hermano estaban en la entrada del pueblo, porque mi tía vivía allí. Entonces, al lado tenía una era, un terreno, una era, y se quedaban a dormir los dos allí. Para por la mañana, cuando hay aire, ¿tú sabes lo que es albentar? Albentar, ¿no sabes? Pues esto es una cosa que tiran para arriba el trigo y luego por la mañana lo sacan. Bueno. Llegan unos camiones, llegan al pueblo, como mi padre no temía nada, estaba allí tranquilo, en la era, pero empiezan a nombrar los nombres, los buscaron. Los que no estaban allí, mi padre dio casualidad que estaba a la entrada del pueblo. Entonces lo cogen, lo atan, y a mi hermano lo atan a los dos, con soga. Venga para el camión. Ya empieza a entrar para el pueblo y van escogiendo uno por uno los que quieren llevarse. Y se llevaron 11 de mi pueblo. Mi madre se entera y coge, nos deja repartir a los niños y va a Montilla. Coge un caballo y va a Montilla a ver si los ve. Llegan allí y le dicen, no están aquí, ya se la han llevado. Están en Espejo. Van a Espejo y ven en un patio a pleno sol, con toda la calor, atados con sogas, a mi hermano y a mi padre con mucho. Estaba lleno el patio, todos atados con sogas. Mi padre le dan a mi madre un reloj, así lo digo, mi hermano un chaleco, y dice, vete que se va a liar una buena. Coge a los niños y se va lo más lejos. Llega mi madre a Santa Cruz, con lo poco que ella tiene, nada, no lleva nada. Ni fotos cogió siquiera, nada más que esta tenía. Entonces, pues nos vamos a Jaén andando. 5 niños, yo tenía 4 años, otro menor, y mi madre embarazada. Y ahora pues estamos allí, los 3 años estamos allí. Volvemos al pueblo, y entonces hay un falangista en mi casa metido. Que mi casa es muy bonita, está todavía de 2 plantas, la hizo mi madre y mi padre los dos. Y un albañil, claro. Estaba metido en mi casa un falangista que estaba con el alcalde, que era el que se llevó a todos los de Santa Cruz, a 11. A ese subió también en el camión para disimular, pero luego se volvió. Él, como los que llevan los cerdos a los mataderos, igual lo hizo él. Los dejó allí y se vino. Luego fue alcalde toda la vida. ¿Sabes? Y ese falangista, cuando nos vio, al hombre le daría pena o algo, dice, bueno, meteros ahí en una habitación, en mi casa, ¿eh? ¿Su propia casa? En mi casa. Claro. Bueno, en una habitación pequeña estuvimos hasta que nos venimos a Córdoba. Y ellos arriba, abajo, toda la casa para ellos. Hasta que ya estuvimos 3 o 4 años, estuvimos allí. Mi madre trabajando en el campo, de sol en sol. Mi hermana mayor, nosotros solos todo el día solos en el campo, buscando lo que pillaba, caracoles, todo lo que pillaba. Y así hemos estado mucho tiempo, mucho tiempo. Luego nos venimos aquí y fue un drama también, porque claro, mi madre lavando en las casas de los señores, una cantidad de sabañones. Esa es la vida de mi madre, trabajando, de casa en casa. Nosotros nos pusieron una lechería, un señorito, para repartir leche por Córdoba. Entonces yo me conozco Córdoba con los ojos cerrados, por todos los sitios. He repartido leche, me da una lecherita, venga, llévala a tal sitio, llévala al otro, allá que iba yo. Y eso, así hemos pasado la vida, ¿sabes? Y fue muy triste, muy triste. Y ahora con el tiempo, a mí me dio una señora de Montilla que era
la quería mi hermano y por eso siguió ella mucho la cosa, de mi hermano. Y esta señora se enteró por casualidad por un dueño de la finca que le habían dicho un camionero que vio que lo mataron, dice que fue ella el que le dijo, a ella le dijo, mira, los mataron allí, en tal sitio más o menos. Y ella me lo dijo a mí, se fue a Montilla a vivir, pero yo fui a buscarla a Montilla, cuando me dijeron que estaba en Montilla. Entonces ella fue la que me dijo, mira, yo no sé si es verdad o no, pero los dejaron en tal sitio. No los enterraron, se los comieron los perros. Nos dedicamos fundamentalmente a varios frentes, a los frentes de la memoria, verdad, justicia y reparación. Llevamos a cabo la primera exhumación de la provincia de Córdoba, en Santa Ella y la Gigarrosa, en el 2004, casi la prehistoria de la memoria. Tuvimos la suerte, podríamos decir, de que tuvimos presencia judicial, cosa sorprendente, extraña e inusual en las actuaciones de exhumación. Y a partir de ahí también hicimos posteriormente otra exhumación en Belmez. Como foro participamos activamente en lo que fue la construcción de los muros de la memoria de Córdoba, que para mí, junto con otras asociaciones memorialistas de Córdoba y con la indispensable ayuda del Archivo Municipal, al cual hay que agradecerle su compromiso con este reto, porque para mí los muros de la memoria fueron una exhumación simbólica, pero real, porque en Andalucía creo que fuimos también de los primeros, luego se ha hecho en Granada, de poner blanco sobre negro los nombres de los asesinados y de las mujeres asesinadas, que también las hubo. Yo creo que eso fue un logro importantísimo, y luego más adelante, en el 2011, a partir de una investigación que hicimos unos cuantos sobre la guerrilla antifranquista en Sierra Morena, pues también con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba, de la época, pudimos inaugurar el primer sendero de la memoria antifranquista dedicada a la guerrilla en Sierra Morena. Pues nosotros insistimos mucho en que hubo víctimas, pero hubo sobre todo luchadores y luchadoras. Nos interesa mucho un tipo de memoria que insista, que enfoque el papel de lo que hoy día puede servirnos de lección, de gente que nunca se rindió, que jamás se rindió, y que estuvo luchando en condiciones desiguales, en condiciones realmente, yo diría que heroicas, contra la máquina represora del franquismo. Y como, en fin, hemos hecho en ese sentido pues diversas jornadas. Estaba diciendo que una de las que más me gustan, de las que más recuerdo, es una sobre cine y memoria. Vino Moncho Armendáriz con Silencio Roto y otras películas muy interesantes. Hicimos unas actas bastante potentes, otras sobre educación, cultura y memoria, en fin, varias en este sentido. Luego hemos hecho 3 exposiciones que están recorriendo actualmente aquí, se inauguraron en esta casa de la Diputación, una sobre las presas del franquismo, dura pero necesaria, otra sobre la Segunda República, digamos, también para recuperar una visión no guerra civilista de la Segunda República, sino una visión históricamente más fidedigna, ¿no? Y luego una que nos gusta mucho y que está dando vueltas por Andalucía, que se llama 20 siglos de las mujeres, porque esa exposición de 20 siglos de las mujeres narra
la revolución triunfante en el siglo XX, de todas las que podían haber sido, la que realmente fue, que es la igualdad, la lucha por la igualdad de las mujeres. En realidad esta asociación surgió como la necesidad que vimos muchos ciudadanos, hombres y mujeres de Los Pedroches, porque veíamos que hay una parte de la historia de España, lo que concierne al conflicto que hubo, a la guerra civil, posterior al alzamiento de los fascistas en España, y el franquismo que vino después, la dictadura, en el que se cometieron una serie de hechos que nunca se han contado bien, tal y como ocurrieron. Siempre tenemos la versión de los vencedores, la versión de los franquistas, y esa está muy alejada de la realidad. Hacia 2013 iniciamos la Asociación de los Pedroches por la República. En ese tiempo los que nos reunimos no tenemos una preparación de carrera ni estudios, somos ciudadanos normales, pero siempre nos hemos apoyado en los trabajos que han hecho sobre todo Francisco Moreno Gómez y los hermanos López, Fernando y Ángel. Cogían una grabadora, un cassette, iban grabando a cualquier persona que conocía, le iban grabando unos documentos. Gracias a ellos ahora mismo pues tenemos un archivo documental bastante importante que ahora estamos en proceso, es una de las funciones que está realizando la asociación, estamos digitalizándolo. Gracias a estos archivos tuvimos conocimiento de gente, por ejemplo de José Caballero, que era un personaje natural de Añora, que después al acabar la guerra, en febrero del 39, cruzó la frontera hacia Francia. Allí se vio involucrado, después de muchas peripecias, trabajando en compañía de trabajadores extranjeros. Después, ante el peligro de que los reclutaran los nazis para ir a trabajar a las fábricas de Alemania, que estaban escasos de mano de obra para la industria armamentística, pues se pasaron a la resistencia. Entonces hubo un grupo de 5, 6, 7 ciudadanos de Los Pedroches, del Guijo, de Villanueva, de Añora, de Pozo Blanco, que formaron en Francia, en el Alta Saboya, en Annecy, formaron la resistencia, interviniendo en la batalla de Glier, y consiguieron vencer a las tropas nazis. Fue la primera victoria que la resistencia francesa consiguió por sus propios medios, sin ayuda exterior. Estos hombres que fueron declarados con las más altas distinciones en Francia, aquí en el Valle no tenían conocimiento de nadie de ellos. Incluso después se supo también de Virgilio Peña, de Espejo, o el mismísimo último Juan Romero de Torrecampo, que fue el último en fallecer de los reclusos de Mauthausen. Y claro, todas estas historias queríamos darlas a conocer a la gente, porque no éramos conscientes. Hay gente que sí que lo sabía, pero a nivel muy particular y en pocos sitios. Desde la asociación hemos impulsado todo este tipo de homenajes. El foro surge como una asociación. Estábamos una serie de amigos y amigas que tenemos como inquietud pues conocer parte de la historia de nuestra familia. Y nos dimos cuenta de que todos coincidíamos en que había partes que no conocíamos, o sea, se entrecortaba la historia ahí, ¿no? Había mucho silencio por parte familiar y entonces empezamos a investigar por nuestra cuenta y a comentar todo aquello que íbamos encontrando. ¿Qué pasó? Pues a raíz de una serie de decretos que saca la Junta, vemos que la Junta pues, se interesa como entidad pública por la recuperación de la memoria histórica. Y a partir de ahí pues decidimos hacernos como asociación. Entonces nos constituimos en el 2004, hace ya 18 años de esto, y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a investigar sobre nuestro contexto familiar y nos dimos cuenta de que había muchos vecinos, amigos y amigas que
que se acercaban y nos preguntaban, oye, ¿estáis investigando sobre esto? Mira, mi padre, mi abuelo, mi hermano, a ver si podéis saber dónde puede estar enterrado, qué le pasó y tal. Entonces, al final dijimos, mira, vamos a darle contenido interesante a esto y vamos a ayudar al resto de personas que quieran saber sobre sus familiares, sobre las víctimas de guerra civil. Y entonces hicimos una serie de programas en donde, dentro del marco que había sacado la Junta de Andalucía, y presentamos proyectos para ir recuperando memoria histórica y reconociendo a una serie de víctimas. La Junta de Andalucía saca el mapa de fosas y dijimos, vamos a presentarnos para la Córdoba. Y a partir de esta subvención nos dio una investigación interesantísima en toda Córdoba y provincia. Imaginaros, en el 2005, donde no había ley de ningún tipo, donde todo era voluntad política de la institución que gobernara en ese momento. Y entonces nos recorrimos toda la Córdoba y provincia y ahí pues dimos con muchísimos datos de nombres de personas fusilados en fosas y hicimos todo lo que es el mapa de aquella época, 2005, 2006, 2007, de lo que fue Córdoba y provincia. En ese mapa de fosas vimos, estuvimos en los archivos nos dimos cuenta de que no había una documentación organizada, era todo bastante caos, pero tuvimos la suerte de que el Registro Civil de Córdoba, al tener nosotros la credencial de la Junta de Andalucía, nos deja investigar como credencial y de ahí surgen en las 4.000 víctimas de Córdoba en las fosas comunes. UGT es primer interesado en que se recupere la justicia, se resarce la justicia a las víctimas, a sus familiares. Como organización fue una de las que más perjudicada salió por el golpe de Estado y por la guerra civil y por el régimen, porque fueron miles las víctimas represaliadas o asesinadas por ser el simple hecho de UGT. UGT estamos obligados con nuestros antecesores en que se haga justicia y reparación a todas esas víctimas. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en Andalucía contamos con FUDEPA, que es la Fundación para el Progreso de los Pueblos de Andalucía, que se encarga más o menos de recabar la información histórica de UGT en Andalucía, pero también relacionadas en su archivo por las víctimas que ha habido históricamente, incluso a veces con escritores lanzan libros, etcétera, etcétera, y también tienen una plataforma web, una página web, donde cualquier persona puede introducirse y ver no solamente documentación histórica, sino también de fallecidos, ¿vale? De datos que tenemos sobre fallecidos, represaliados, que ha habido durante el régimen franquista y durante el golpe de Estado. Bueno, nuestra asociación nació en 2003. Yo trabajo siempre en la enseñanza, ya me había jubilado, pero descubrimos un dato que podía ser llamativo, impactante, y es que un pueblo de unos 7.500 habitantes como es Posadas fuera la localidad de la provincia de Córdoba que más víctimas aportó a ese campo de exterminio. Entonces vimos que esto podía ser un dato motivador y planteamos realizar unas jornadas de cara a toda la población, pero también especialmente de cara a los estudiantes. Se organizaron unas exposiciones, unas charlas, estuvimos en contacto con la Amical de Mauthausen de Cataluña. A partir de ese momento empezamos a interesarnos por el tema de memoria histórica, que entonces empezaba a usarse esta expresión en 2003. Y ahí ya, pues, de ahí ya seguimos con el tema de la guerra civil en la localidad. El ayuntamiento asumió hacer una serie de actividades, localizar una fosa en el cementerio, colocar placas, incluso hacer una excursión con el donativo de un azulejo al pueblo de Villaviciosa, dándole las gracias por la acogida que hicieron
a la población de Posadas, que se evacuó prácticamente el 90% hacia zona republicana, que anduvieron en el mes de agosto de aquel 36 sin alimentos, sin agua, llevando a enfermos en un burro o a niños en brazos, pues 45 kilómetros con las temperaturas nuestras en el mes de agosto, que es lo que dista Posadas de Villaviciosa, y la población de allí pues se vio duplicada, ¿no? Acogió a toda esta gente con lo mejor que pudo, les ayudó, les dio alimentos, acobijo y los recondujo hacia zona republicana y de ahí ya a la provincia de Ciudad Real, incluso a Levante. Las exhumaciones de la fosa constituyen el eslabón principal de la cadena de la memoria histórica. Tirando de ese eslabón se nos viene toda la historia hacia adelante y lo considero yo algo fundamental. Yo algunas veces me pregunto de qué justicia vamos a hablar en el futuro y de qué reparación si no somos capaces de conseguir que todas las fosas de España sacar los restos y darle una sepultura digna, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando en el 2017 se publica la Ley de Memoria Democrática Andaluza, yo considero que es el momento de crear una asociación a poder ser independiente, que no tenga connotaciones de tipo partidista. La asociación pues la componen 8 miembros de la Junta Directiva, todas personas con unas cualidades en todos los sentidos, humanas e intelectuales y a todos los niveles superiores a mí en mucho, y con sus consejos y con su apoyo y con su estímulo, pues hemos ido haciendo lo que humanamente hemos podido, encaminado básicamente a las exhumaciones de Córdoba y de su provincia, porque el drama de la provincia de Córdoba y de Córdoba va estrechamente unido, entre otras cosas porque dentro de esos 2.203 fusilados que figuran en los muros de los cementerios, ahí hay fusilados de todos los municipios de la provincia de Córdoba. Y eso es un hecho. Luego hay de 34 provincias más. Y luego hay la cifra escalofriante que a mí me pone el vello de punta, de haber fusilado de 279 municipios, que se dice muy pronto. El drama de Córdoba fue horrible, ¿no? Entonces nosotros hemos puesto todo el empeño y lo seguiremos poniendo porque la fosa de Córdoba y todas las de la provincia y a poder ser todas las de España en la medida que podamos, se saquen esos restos y lo honremos. Hay un reto y ahí la Cátedra de la Memoria, la Cátedra de Córdoba puede hacer un papel importantísimo en el cumplimiento del censo. Y nosotros soñamos, toda la Junta Directiva y yo soñamos con que podamos exhumar las fosas de Córdoba, completar el censo de víctimas de Córdoba y provincia y que se haga un día un monumental de categoría en Córdoba con los nombres de todas esas criaturas que fueron fusiladas por ese golpe de Estado criminal. Porque en Córdoba no hubo guerra, como todo el mundo sabe, todos fueron civiles y lo que se produjo fue una cosa horrorosa que nunca jamás debería de repetirse. Ha sido una labor y un aprendizaje pues maravilloso y a la misma vez espeluznante, ¿no? El conocer, con la edad que tengo, hace ya varios años, pero ya era una mujer madura, de todo lo que había ocurrido aquí en Córdoba, ¿no? Con todo esto lo que queremos reivindicar como sindicato es tener esta presencia aquí en Córdoba para esta sociedad y aparte de todo el tema de las exhumaciones, de todo lo que conlleva todo este trabajo que estamos haciendo, pues también que conozca la sociedad cordobesa que entre el cementerio de la Salud y el cementerio de San Rafael pues hay más de 4.000 víctimas del franquismo aquí,
que tenemos que una vez por todas darlo a conocer a la sociedad cordobesa y que se empiecen las exhumaciones de verdad y que empecemos nosotras y nosotros a reconstruir en la medida que podamos esas familias, esas personas mayores que todavía siguen buscando a sus familiares hoy en día. Mi madre era pobre, sin ver a su hijo. Menos mal que ella no sabía lo que hicieron con ellos. Lo tuvieron 3 meses, ¿te imaginas 3 meses? Dicen que cuando iban a luchar, lo ponían delante. Pero luego resulta que este Francisco, que escribe muchas novelas, Moreno, pues conoció a un hombre en Madrid, que estaba con ellos. Y ese hombre cuenta que estaban todos los hombres tirados en el suelo y que estaban fritos al sol. Lo cuenta él, con su apellido, su nombre y su carne. Que lo vio tirado en el suelo y tenía una cantimplora y bebió agua. Entonces dice que todos con voz lastimera le pedían agua. Dice, yo iba bebiendo agua, dice, de pronto lo veo a todos pidiéndome agua en el suelo, todos atados. Dice, y me vuelvo, dice, yo le iba a dar agua, que no le iba a dar agua seguro, pero bueno. Dice, yo le iba a dar agua. Y dice, de pronto siento que le están dando el tiro de gracia. Los mataron, pero llevaban 3 meses hasta que los mataron. ¿Sufrirían o no? Desde el momento que nací ya se había consumado el golpe de Estado en Córdoba y ya se había producido la primera tragedia en mi familia. Mi tío, un tío mío que era panadero, Miguel de Esa García, era secretario del gremio de panaderos de la UGT y ese fue el motivo para que lo detuvieran y lo fusilaran el 18 de agosto, al mes justo del golpe de Estado criminal que se produjo. Y en ese intermedio, entre el golpe de Estado y cuando yo nací, pues ya la segunda tragedia había muerto mi abuela también, de pena de que le habían fusilado a su hijo mayor, precisamente, a Miguel. Entonces mi padre también era panadero y mi padre pues fue movilizado por el ejército franquista y en la primera ocasión que pudo en el frente de Bermés, pues naturalmente se pasó a la zona republicana a luchar y a defender la libertad y la democracia. A partir de ahí, mi madre, que estaba sirviendo con una familia pudiente de Villanueva, la pusieron de patas en la calle con el niño que era yo chiquitito. Entonces, el drama fue aumentando y yo terminé muy pequeñito en un cortijillo entre Cardeña y Fuencaliente, a la altura de Azuez, en plena sierra. Y allí estuve hasta que tenía 10 años. Es difícil de explicar el hambre, la necesidad que allí pasamos, cómo yo tuve sarna, cómo tuve que andar descalzo, cómo me compraron una albarca y yo luego no sabía andar con ella. Y aquellos tiempos fueron horribles, fueron tremendamente horribles. Si yo pongo énfasis en esto y lo cuento como cosa personal, puedo asegurar con toda sinceridad que lo hago pensando en los miles de niños que sufrieron como consecuencia de ese golpe de Estado.
como consecuencia de tanta familia como se destrozó. Fue horrible. Y yo lo cuento esto como homenaje a ellos. Me llamo Remedios Moreno Requena. Mi tío, que fue fusilado, se llamaba Rafael de la Esperanza Requena Pérez. Y bueno, hablo de mi tío porque mi padre también fue represaliado, y solamente que mi tío fue fusilado y él no. Era piloto de la República, y eso fue el motivo por el que cuando fue el golpe de Estado, pues él vivía en Murcia, en Calasparra, y se enteró que estaban pasando cosas y quiso ir a Sevilla a ver qué pasaba. Y entonces fue llegar allí, lo cogieron, eso fue en el 36, lo cogieron preso, estuvo un año preso sin saber la familia qué pasaba, y un día lo fusilaron sin más. Mi abuela, la madre, por la radio oyó de que lo habían fusilado. A mi tía, la mujer, con sus 3 hijas, pues tuvo que salir huyendo porque también la cogían, y se fue atravesando los Pirineos en pleno invierno, y bueno, con los bombardeando, porque era también Alemania estaba bombardeando, y la llevaron a ellas decían que era de un campo de concentración, porque era terrible como estaba. Soy nieta de desaparecida. Mi abuela se llama Ana Ricarda Covacho Cañete, fue represaliada, fue detenida, fue torturada, fue rapada y la fusilaron. Al día de hoy sigue desaparecida. Hemos intentado vía judicial de que la causa se resolviera. Llegamos hasta la Audiencia Nacional, porque nosotros empezamos el proceso con la causa de mi abuela antes de la Ley de Memoria Histórica, de la Ley de Zapatero. Llegamos hasta la Audiencia Nacional y hasta el Supremo. En los autos de Garzón la recoge como crímenes desaparecidos, desaparición forzosa, que no prescribe, es decir, que hasta que no aparezca el cuerpo no ha prescrito la búsqueda. Entonces, hemos seguido todo lo que ha sido buscarla judicialmente. A día de hoy ha sido imposible. Es más, cuando a Garzón lo condenaron por las víctimas de franquismo y después lo absolvió el Tribunal Supremo, las causas de franquismo a partir de ahí ya perdieron la única rendija que le quedaba jurídicamente, y a raíz de ahí ya solamente los familiares podíamos hacerlo vía contencioso administrativo, podemos decir, o vía administrativa. Que a mi abuela la mataron a la salida del pueblo, ella vivía en una aldea de Lucena, en Jauja, y la mataron a la salida del pueblo. Entonces, nosotros tenemos conocimiento por parte de mi madre y de familiares que se la llevaron de donde la enterraron, porque mi abuela la tuvieron en el cuartelillo, le dieron aceite y resino, la pasearon por el pueblo, a ella, a su hermana y a su madre y a una amiga. Y después la devolvieron a detener a ella y se la llevaron a una especie de cortijo, y ahí la torturaron, y mi abuela apareció semienterrada, con los pechos cortados, la mandíbula rota y un tiro en la nuca. 36 años. Quiero decir con esto, este trauma es doloroso, pero lo más doloroso es la indiferencia del Estado, sistemáticamente. Entonces, cuando yo descubro además la tragedia de mi abuela, la comparo como una cosa que ha pasado en mi casa, pero cuando yo voy acercándome a familiares, veo que esto se ha multiplicado por 100 y por 1000 en todo el territorio, porque esa otra, se ha hablado de las víctimas, generalmente se habla en masculino, y no debemos de olvidar que hubo muchas mujeres represaliadas que además fueron botín de guerra. La utilizaban porque o bien los hermanos eran, como era el caso de mi abuela, los hermanos eran de la republicanos, de la UGT, o bien porque los hijos eran fieles a la República, o bien porque por cualquier causa que viniera, las mujeres eran el botín de guerra, como ha pasado en toda la guerra. El papel que tuvieron las mujeres en la huida masiva de los pueblos cuando llegaban las columnas fascistas. Eso es importantísimo. O sea, Palma del Río, Posadas, Almodóvar, Adamuz, etcétera, por no hablar de otras provincias.
ahí la huida, muchas veces desesperada, inmediata, porque las tropas estaban entrando ya y matando gente y violando, el soporte de las madres, de las abuelas, de las tías, organizando, llevando comida, ayudando a los niños, a los abuelos, pasando sobre Sierra Morena para llegar en este caso a Villaviciosa, que ya era zona republicana, es algo que no se ha contado todavía con fuerza. Y una de las cosas que nos interesa ahora mismo es difundir este papel de las mujeres en el éxodo obligado de población civil hacia las zonas de la retaguardia de la República. Eso fue espantoso para mí, espantoso, pues lo vi. A las 11 familias que mataron la familia, los pusieron a barrer, el alcalde. Unos días antes, ese mismo alcalde peló a una prima suya, que la vi yo pelarla, me acuerdo, vamos, me pone en mi pueblo en la plaza y voy a donde la pelaron. Lo recuerdo estupendamente. Se llamaba Bernirde, esta mujer, no se me ha olvidado el nombre. Como yo la vi pelarla, se me ha quedado grabado también. Pero esta mujer se muere a los pocos días, se muere. Porque le dieron aceite de resino y pelarla. Y esta mujer salió con un delantal, y yo también la vi, porque estamos solos en el pueblo, estamos todo el día para allá y para acá, mi hermano y yo. La vi muerta también, la esposa de los nenes. Me asomé a una ventana y la vi a la mujer muerta. Entonces, cuando la pusieron a barrer a mi madre, digo, ya está, ahora la pelan también y se nos muere. Y llorando mi hermano y yo en una esquina, viendo a mi madre barrer en la plaza. Eran los propios vecinos los que más daños han hecho, digamos, o sea, aparte de la situación de tu padre y de los propios vecinos cuando volviste al pueblo, seguían siendo los que... Y a ver ¿qué ganarían con ponerla a barrer a las mujeres? ¿Cómo la humillaron, eh? ¿Humillarla? Y esto nunca se supera, ¿eh? Que quiera superarlo, decir, que yo no he tenido padre. Es que a mí me ha hecho falta mi padre. ¿Y te lo mataron? Y lo mataron. Ya cuando ya encontraron los restos de mi padre, que me llamaron, me dio algo. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que supiste y dónde estaban los restos? Pues mira, lo menos 2 años. Las pruebas del ADN tardaron un montón. Yo vine aquí, el señor una vez, a una reunión, el que lleva el tema ese del ADN en Granada, y hablé con él. Se lo dije, digo, hombre, por favor, que tengo allí mi ADN. Por favor, búscalo. Tardaron lo menos 2 años, han tardado. Y me llamaron un día, estaba yo tan tranquila en casa sola, y me llaman, Remedios, sí, han encontrado los restos de su padre, que es su padre, uno de ellos. Y yo lo primero, y mi hermano, si no, tu hermano no. Y mi hermano, por mucho que pregunto, por mucho que estoy haciendo, estoy preguntando, ¿dónde están los sacos? Nadie da, se los llevó la Guardia Civil, no sabe nadie nada de los sacos. Y ahí se llevaron, mataron allí a 50 y tantas personas. Y han encontrado de mi pueblo, del ADN, 2 solamente. 2. Yo me traje a mi padre y lo he puesto con mi madre. ¿Sabes? Que pasemos más rato porque yo estuve tocando todos los restos de mi padre y eso fue duro para mí, muy duro. Pero también fue una forma de cerrar toda parte de toda esta parte, toda esta historia, digamos, poder encontrarlo. Pero a mi hermano, bueno, si yo encuentro los restos de mi hermano también, y además de mi padre, ya te digo, si fue poco, fue unas pocas de costillas, fue el fémur de un pie nada más, también aquí el brazo. A mí me han dado botones de mi padre, me han dado un pedazo de bala también, la tiene mi hijo guardada, que yo no la quiero ni ver, y la tengo en casa. No quería nunca hablar de la guerra. Le decíamos, abuelo, háblanos de la guerra, y nos decía que mejor no hablar de esas cosas, ¿no? Es verdad que ese silencio oculto que hemos tenido las familias que lo hemos vivido, pues muchas veces estamos aquí, yo estoy aquí hablando y me faltan datos, y no es que esté contando algo que es mentira, es que hay muchísimas lagunas en la memoria y no somos capaces de ponerlas en pie.
porque aquí en Córdoba y provincia, con toda la cantidad de campos de concentración como hubo, pues ahora mismo no queda ni, bueno, claro, desde mi poco conocimiento, pues es que la visión que tiene la sociedad cordobesa es que aquí no pasó nada, ¿no? Y es verdad que nos han robado todo eso a la gente, a nuestra familia, a las familias donde conocimos todo ese tipo de circunstancias que se podían vivir, porque esto se lo cuentas tú a alguien y te dice un campo de concentración aquí, suena como que nada más que es de Alemania, ¿no? Y entonces no, lo tenemos aquí cerca. Las víctimas, cuando habla la gente de la dignidad, nunca perdieron la dignidad, ellas no la perdieron los asesinos. Y la ha perdido el Estado español, que esto, a día de hoy, no lo quiere resolver, o pone leyes de memoria histórica que parecen muy bien y muy bonitas, escritas en papel, que nos cuestan a todos esfuerzo y además comprenderlas, y cuando llegamos a la hora de la verdad, a la hora de desarrollarla y de que sea efectivo, no se hace o no se desarrolla. Entonces, yo podría pedir, y yo lo único que pido, que España, ya que está dentro del marco de Naciones Unidas, que haga caso a lo que dijo el relator de la ONU, y si la ley de amnistía impide investigar a las víctimas del franquismo y darle respuesta directamente a los familiares y a la sociedad en su conjunto, que derogue la ley de amnistía, tan fácil como eso, ¿vale? Y entonces tendremos un país democrático. Dicho esto, las familiares necesitamos recuperar, porque eso es lo más doloroso, sabes que tienes a un familiar desaparecido y hay miles y miles tirados en cunetas y en fosas ilegales y clandestinas. Pero es que este país necesita y tiene la obligación de saber lo que pasó, cómo pasó, esos familiares por qué desaparecieron de sus casas, dónde acabaron y quiénes fueron los que los ejecutaron. Yo creo que está claro que es que no hay una voluntad de abrir las fosas. Yo aconsejaría a cualquiera de vosotros que asistierais a una fosa, porque estar una mañana en una fosa y ver cómo se desarrolla lo que va surgiendo, lo que nos va contando la tierra, esa es la mayor prueba de cargo contra el régimen criminal franquista. Y claro, hay partidos que se declaran herederos del franquismo, por lo consiguiente no van a abrir nunca las fosas. Si por ello no van a ser. Lo único que nos queda es desarrollar la ley de memoria que sale ahora, desarrollarla, pero hasta el final, no como ocurrió con la anterior, ni con la de Zapatero, ni incluso con la de la ley andaluza de memoria. Una ley que no se desarrolla a papel mojado. La última información que tenemos, facilitada por el ayuntamiento, precisamente es que en este mes se iban a hacer la licitación de los trabajos. Después de haberse comunicado anteriormente que se iban a hacer y luego no haberse hecho. Es decir, ha habido una serie de fallos. ¿Que no se han explicado el por qué? A nosotros nadie nos ha explicado por qué antes se han dicho unas cosas que luego no se han cumplido, ¿no? Nosotros no hemos querido romper lazos ninguno, ni los queremos romper. Pero sí, hoy tengo que manifestar nuestra preocupación. Al día de hoy no tenemos indicios de que en este mes se vayan a hacer las licitaciones. Y eso cierra un ciclo para nosotros. Perderíamos la confianza porque todo tiene un límite en la vida. Y ya está bien, ya está bien. Entonces, yo hago una llamada a que de una vez por todas se hagan las licitaciones y se pongan en marcha las exhumaciones y se cumpla el compromiso de las 4 administraciones. Y si eso no se cumple, pues nosotros vamos a buscar amparo en las leyes. Y si alguien se cree que nos vamos a quedar de brazos cruzados, están muy equivocados. Están totalmente equivocados. Hay excusas para todo. Una es que cuesta dinero abrir las fosas, ¿no? Y otra es que abre heridas y que no quiere que se abran. Otra es que la historia ya está contada. Sí, la historia, pero primero hay que leerla antes de pasar la página, ¿no?
Y no en cosas de menor calibre, porque lo más importante de todo, como bien dice Antonio de Sá, es satisfacer a estas personas que no saben todavía dónde está el cadáver de su abuelo. Que yo creo que algunos de estos jóvenes que han pasado por aquí en la facultad, a partir de ellos y de otros anteriores, es donde tomó impulso el tema de memoria democrática, porque de bueno, pero ¿qué hizo mi abuelo para que no sepamos ni siquiera dónde está enterrado? Yo quiero saber, y son jóvenes universitarios, ¿no? Entonces, en un tema tan pequeño comparado con lo de las fosas, como es el de retirar los rótulos de las calles de franquistas, pues nada más que ahí podemos ver cuál es la actitud que tienen los partidos con los hechos, no lo que digan. Las palabras no cuestan nada, es cómo actúan. Hay que plantearse qué es lo que hacen. Pues yo creo que hay partidos que lo que hacen, aparte de que hay alguno que quisiera que esto se enterrara y que no se supiera, pues otro es dilatar, decir sí, pero espera, y a lo mejor te cansas y dices, bueno, o como le está ocurriendo a los familiares, desaparecen, se mueren sin haber conseguido saber dónde está su padre y darle una sepultura digna. Entonces yo creo que hay partidos que sí, pueden estar las 4 administraciones, pero yo creo que alguna está frenando. Todavía hay muchas cosas pendientes, porque de hecho, aunque estamos en democracia, la cuestión es que UGT está reivindicando que se cumpla realmente lo que es la memoria democrática y la memoria histórica, porque realmente hay muchas cosas que se deben, muchas cosas que no se conocen todavía, que UGT, con otras organizaciones, está apostando para dar conocimiento a la juventud, sobre todo, para que esa historia que ocurrió en el 36 no vuelva a ocurrir otra vez. Estamos en todos los frentes, estamos exigiendo la reparación, queremos que se blinden, por lo menos en Andalucía, ese primer plan andaluz que hubo de memoria histórica y democrática, que se regulen las cláusulas aquellas que se refieren a la financiación para poder, por un lado, sacar todo a la luz de lo que está pendiente, que ocurrió y que mucha gente desconoce. No en plan de venganza, en absoluto, sino de conocimiento y de reparación a las víctimas y sus familiares. Pero ¿qué ha pasado con la ley de memoria histórica de Zapatero? Y con la lucha incansable de los familiares, y con la ley que han sacado en la autonomía, que con lo que hemos movido los familiares sobre todo, y hemos peleado para que se sumen las fosas, se ha visto que las fosas existían, que habían tiros en la cabeza, que la gente ha aparecido amarrada, que había gente... Entonces, se ha visto esa radiografía, entonces está saliendo ese mosaico y ese mosaico se está montando. Entonces eso, aunque a ellos ya le pese, tú te pones en internet y pones memoria histórica, fosa, y te sale, y eso lo puedes ver, los españoles de a pie, los cordobeses, los andaluces, uno de Canadá, uno de por ahí. Entonces España tiene ahora mismo un problema gordo con las víctimas del franquismo, porque cara fuera de España no puede argumentarlo de ninguna manera. ¿Y cuántos años estuvo durando el alcalde en Santa Cruz? Nos venimos y ya cuando empezó que ganaron los comunistas, los echaron del pueblo. Salió chaspeado del pueblo. Normal. Se vino a Córdoba y tuvo suerte que se murió de repente. Y ahora está enterrado muy cerca de mi madre, de mi padre. Muy cerquita. Porque lo he visto yo por los apellidos. Muy cerquita de mi madre está enterrado. Tú fíjate lo que es la vida. ¿Y qué es lo que han puesto en la plaza? ¿Una placa? Una placa, como mi hija quiso que la pusiera. Como esta tiene más idea que yo, lo que ella quiso, han puesto una cosa muy bonita. Allí la lápida la escogimos nosotros, es como una lápida grande. La hemos puesto allí en el pueblo y con los nombres de todos, las edades. Esta es la plaza, mira una cuesta que hay y allí estaba mi casa. Digo, ¿está viendo ahora? Está viendo, piensa que está viendo su casa desde ahí.